Mucho cuidado porque lo que estamos viendo en Bitcoin en estas últimas horas puede cambiarlo todo en la operativa. Comenzará una nueva tendencia bajista y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. ETFs de Bitcoin adquirieron 270% más Bitcoin del producido en diciembre. ETFs de Bitcoin registran segundo día consecutivo con entradas superiores a 900 millones de dólares. Ejecutivo de TRM Labs compara entusiasmo por cripto en Estados Unidos con la carrera espacial. Gobernador del Banco Nacional Checo se muestra abierto a la inversión en Bitcoin. Backpack Exchange adquiere FTX Europa tras aprobación de CISEC. CoinSwitch anuncia plan de 70 millones de dólares para compensar a las víctimas del hackeo de Wazirex. Mineros de Bitcoin diversifican estrategias financieras para 2024. Y por último, Multicoin Capital prevé auge institucional de agentes de IA para 2025. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin, porque en el día de hoy estamos viendo un movimiento bajista súper agresivo. Ahora mismo el precio está cayendo un 5,17% en lo que lleva de día. Mientras que, por ejemplo, Ethereum, que luego comentaremos, está cayendo un 8,2%. Recordemos que en vídeos anteriores hemos estado trabajando un par de estructuras. La primera, que era la de la operativa más reciente, fue esta estructura de aquí, donde veíamos una resolución alcista tras ruptura, test de consolidación e inicio del desequilibrio, y comentábamos en el vídeo de ayer cómo una vez el precio alcanzó esta zona de los 102.000 aproximadamente, veíamos principalmente dos señales importantes. La primera señal que vimos fue en esta vela de aquí, donde ya veíamos un poquito de divergencia en lo que se refiere al rango de la vela en comparación al volumen que teníamos, entendiendo que ya sobre esta primera vela estaban empezando a tomar beneficios, estaban comenzando a entrar ventas en el mercado y continuábamos viendo esta dinámica en esta otra vela también de aquí, donde veíamos otro pico de volumen y también una situación similar, entendiendo que desde esta zona operativa ya estaba comenzando a entrar presión vendedora y precisamente por eso comentábamos la importancia de proteger la operativa en compra que teníamos de la estructura anterior, ya que corría el riesgo de que pudiésemos tener un cambio de contexto o por lo menos que se mantuviese lateral sobre esta zona operativa y desarrollase otra estructura. Pero es que al final la situación está siendo la más negativa de todas. Una opción bajista que planteábamos en el vídeo de ayer después de haber visto esa presión vendedora era que el precio pudiese retroceder hasta la anterior zona de resistencia para valorar a partir de ahí un test de consolidación de la ruptura. Como veis, este primer movimiento se dio. De hecho, en Capital Profits ya estábamos comentando desde este punto cómo iniciaba esa corrección bajista tras la ruptura también del VWAP semanal y poníamos como primer objetivo visitar esta zona de aquí. ¿Qué sucede? Que una vez el precio ha alcanzado esta zona, tenemos que analizar si aparecen compradores a defender al precio y a apoyar una continuación alcista. ¿Qué es lo que hemos visto? Que no ha aparecido nadie, o sea, no han aparecido compradores. Veíamos cómo el precio alcanzaba esta zona operativa y, como veis, lograba romper absolutamente todos los niveles que había por el camino, porque rompió la resistencia de la estructura del gráfico de 4 horas, la resistencia de la anterior estructura que os recuerdo que ya habíamos consolidado como un soporte, rompió también VWAP mensual, que recordemos que ayer destacábamos que podría llegar a ser una zona operativa importante y de paso, ya que estaba, también rompió la zona media de la estructura, llegando incluso a testear con la mecha la zona del anterior soporte. Una vela con muchísima intención bajista, con presión vendedora de forma agresiva que también se evidencia en el pico de volumen que teníamos y que a partir de aquí está complicando el setup alcista. Nosotros, para tener confianza en un desequilibrio alcista, esperamos que tras la ruptura tenga un test de consolidación, que vuelvan a entrar compradores a defender al precio y que a partir de ahí inicie el desequilibrio. Y eso es algo que no estamos viendo actualmente. Estamos viendo cómo el precio reingresa de forma agresiva en la estructura y esto podría ser el primer paso para iniciar un desequilibrio
desequilibrio bajista. La confirmación del inicio del desequilibrio para nosotros poder valorar una operativa sería intentar visitar algunas de las zonas operativas que tenemos para consolidar ese reingreso. ¿Y qué zonas operativas vamos a tener en cuenta? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ya limpiar esta anterior estructura. Ya no creo que sea interesante porque las dos zonas operativas principales que vamos a utilizar para esa potencial consolidación serán, por un lado, el VWAP mensual y por otro lado, esta zona de aquí de la resistencia, ya que probablemente vamos a terminar teniendo una confluencia incluso con el VWAP semanal, por lo que podríamos indicar esta zona de los 99.530 y luego el VWAP mensual que actualmente está en los 98.415. Si vemos un rebote en Bitcoin y una consolidación de ese reingreso, podríamos empezar a valorar setups bajistas con el principal objetivo de alcanzar la zona del soporte, que sería lo que nos terminaría confirmando debilidad para setups de medio-largo plazo. Eso es lo que luego podría hacer que el precio de Bitcoin incluso visitase niveles operativos más bajos. Así que muy atentos a las próximas horas porque será donde se va a decidir definitivamente la dirección del precio y debemos de estar pendientes para poder cazar esta oportunidad operativa. Ahora bien, ¿qué sucede si vemos que el precio rechaza el reingreso, no consolida ese reingreso y vemos otra ruptura de la resistencia? Pues esto sí que deberíamos de considerarlo una muestra de fortaleza. No la mayor muestra de fortaleza, obviamente, porque la mayor muestra de fortaleza sería si el precio no hubiese roto esta resistencia, pero sí que después de haber buscado un poco de liquidez podría rechazar en este caso no consolidar el reingreso y por lo tanto que a partir de aquí empecemos a valorar setups alcistas, pero para eso primero es necesario que veamos que el precio rompe las actuales zonas de resistencia y a poder ser que consolide esas zonas como un soporte. Sería lo ideal para que podamos valorar compras con un poquito más de seguridad, porque estaríamos entendiendo que el precio rechaza el reingreso en la estructura y a partir de aquí ya podríamos valorar otra vez con más seguridad la continuación alcista. Si desde aquí el precio va directamente a buscar la zona del soporte sin ningún tipo de consolidación, entonces sí que estaremos confirmando una señal de debilidad increíble para setups de medio largo plazo. Esa es la única situación en la que no encontraríamos oportunidad operativa dentro de la estructura. Tendríamos que esperar posteriormente a una ruptura del soporte para valorar una potencial continuación bajista. Pero bueno, de momento para esto pues todavía deberíamos de alcanzar por lo menos la zona del soporte. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y recordad que si tenéis dudas sobre la metodología o si queréis aprenderla porque habéis llegado nuevos al canal, podéis todavía acceder a Capital Profits, que es la academia donde os enseño exactamente cuál es la estrategia que yo utilizo tanto para operar en el mercado como para realizar los análisis técnicos. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Recordemos que en días anteriores habíamos comentado cómo había bastante liquidez sobre esta zona. Después del movimiento alcista se llevaron varios niveles con bastantes liquidaciones, aunque quedaron aquí dos zonas operativas con bastante liquidez, estos 102.875 y estos 103.475. En zona de longs, aunque estamos viendo que limpian aquí un poquito de liquidez, no es tanta la cantidad que estamos viendo, aunque como veis en el indicador de tendencia llevamos ya trayendo desde hace unas cuantas horas una tendencia bajista con un nivel -3 que demuestra bastante agresividad vendedora. Respecto a la liquidez de 100x, vemos actualmente como hay liquidez en los 102.878 y también se está formando liquidez en esta zona de los 95.978. Respecto a la liquidez de 50x, no hay ningún nivel que podamos destacar. Liquidez de 25x, situación similar. Sí que considero importante recalcar lo que ya comentábamos ayer. Había muchísima liquidez en esta zona y qué casualidad que el movimiento alcista finalizó después de llevarse todas estas liquidaciones. Pero bueno, lo dicho, ahora mismo no vemos nada comparable con lo que había aquí.
Y respecto a la liquidez de 10X, bueno, tenemos en niveles operativos aún más bajos, creo que de momento no es interesante, y sí que vemos como han dejado bastante liquidez todavía en zona de shorts, a partir de los 102.815 en adelante, podríamos decir. En Bookmap estamos viendo cosas bastante importantes. Lo primero, cuando inició el movimiento bajista, retiraron las órdenes de venta que había en torno a los 103.480, aparecieron algunas compras a intentar defender al precio sobre los 100.150, pero vemos que este volumen no fue suficiente, se lo llevó por delante y lo absorbió por completo, pero mirad lo que ha aparecido desde los 96.450 hasta los 95.520. Estamos viendo muchísimo volumen de compras y de hecho el precio poco a poco las va absorbiendo. Os diría que este volumen de compras es el que está haciendo que el precio se detenga en esa tendencia bajista. También aparecen algunas compras en la zona de los 90.600. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo todavía liquidez en zona de longs desde los 95.295 hasta los 93.693, destacando todavía esta zona donde se ve muchísima liquidez en los 93.870. En los CVDs estamos viendo ventas desde prácticamente todos los exchanges, comenzando el movimiento bajista yo diría que desde Coinbase y Binance, incluso un poquito antes Bitfinex y Kraken, pero luego también vemos ventas que acompañan al movimiento desde Bybit y Bitget. En los mapas de corto plazo estamos viendo más liquidez en zona de shorts, sobre todo en torno a los 101.188, y en los mapas de high leverage situación similar, con liquidez en los 97.378, en torno a los 97.850, 98.515 y también en estos 100.815. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. En diciembre de 2024, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos adquirieron aproximadamente 51.500 Bitcoins, mientras que la producción de los mineros fue de alrededor de 13.850. Esto indica que la demanda de Bitcoin por parte de los ETFs superó en un 272% la oferta generada por la minería durante ese mes. A inicios de enero de 2025, los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos experimentaron entradas netas de casi 1.900 millones de dólares en 2 días, revirtiendo una tendencia de baja demanda observada en la segunda mitad de diciembre. El 6 de enero, el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund lideró con una entrada de 370 millones de dólares. Ari Redbord de TRM Labs señaló que los recientes nombramientos pro cripto en las agencias federales estadounidenses han generado un entusiasmo por las criptomonedas similar al de una carrera espacial. Destacó la designación de figuras como Paul Hawkins en la SEC y David Sachs como zar de las criptomonedas de la Casa Blanca, lo que podría posicionar a Estados Unidos como líder en el sector de activos digitales. El gobernador del Banco Nacional Checo expresó que está evaluando la posibilidad de incluir Bitcoin en las reservas de divisas extranjeras del país como parte de una estrategia de diversificación. Aunque actualmente no hay planes inmediatos para adquirir Bitcoin, no descartó un debate futuro sobre este tema. Backpack, un exchange de criptomonedas fundado por ex empleados de Alameda Research y FTX, ha adquirido FTX Europa, la antigua división europea de FTX. La adquisición, aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre, permitirá a Backpack expandir su presencia en la Unión Europea con planes de ofrecer servicios de criptoderivados en toda la región a partir del primer trimestre de 2025. El exchange indio CoinSwitch ha establecido un fondo de recuperación de 600 millones de rupias, aproximadamente 70 millones de dólares, para ayudar a los usuarios de Wazirex, afectados por un supuesto ciberataque en julio de 2024. El programa denominado CoinSwitch Cares distribuirá los fondos a los usuarios afectados en un plazo de 2 años,
con el objetivo de fortalecer el ecosistema cripto en India. Durante 2024, las empresas mineras de Bitcoin implementaron estrategias de tesorería acumulando Bitcoin en sus balances y diversificando sus operaciones hacia sectores como la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Esta diversificación busca generar flujos de ingresos más estables y mitigar la volatilidad inherente a la minería de criptomonedas. La firma de capital de riesgo Multicoin Capital prevé que 2025 será un año crucial para Web3, con un aumento significativo en la adopción institucional impulsado por la tokenización de activos y el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, capaces de operar de manera autónoma en la economía digital. Se espera que estos avances transformen las operaciones empresariales y los mercados de capitales en el ámbito de las criptomonedas. En Ethereum ya estábamos comentando ayer cómo alcanzaba este primer objetivo después del desequilibrio alcista. Y además habíamos destacado la importancia de tener esta directriz alcista para la situación en la que viésemos la ruptura, poder anticiparnos a esa corrección. Mirad cómo tras la ruptura tiene aquí un pequeño test de consolidación y enseguida el precio pone rumbo al primer objetivo que comentábamos ayer, que era esta zona de los 3.555. En un primer inicio veíamos cómo empezaba a entrar presión compradora que defendía el precio, pero finalmente terminó yendo con todo el mercado a la baja. Con esta vela de aquí, además acompañada de un pico de volumen muy relevante, veíamos cómo el precio rompía por completo la zona de soporte y comenzaba también un desequilibrio bajista, volviendo incluso a recuperar niveles de la anterior estructura que estuvimos trabajando. Desde mi punto de vista, ya no tiene sentido que volvamos a trabajar esta estructura. Las oportunidades operativas que dio, pues ya las dio y punto, no van a volver. A partir de aquí vamos a limpiar entonces esta estructura y nos volvemos a centrar en la estructura principal del gráfico de 4 horas, ya que está en una situación similar a la de Bitcoin. En caso de tener un movimiento de retroceso que venga a consolidar ese reingreso, podremos valorar shorts buscando un desequilibrio bajista. En este caso os diría que solamente hay una zona operativa, que es esta zona de aquí, donde vemos casi confluencia entre VWAP mensual, semanal y zona de resistencia de la estructura. Esto estaría, como os digo, en torno a los 3.555. Y luego, el principal objetivo en este caso, que sería la zona de soporte, se encontraría en los 3.105. Sería una operativa súper similar a la de Bitcoin, como podéis observar, y de la misma forma un rechazo al reingreso en la estructura también nos confirmaría cierta fortaleza. Obviamente no la máxima, como comentábamos antes, y también estaríamos esperando la posterior consolidación para a partir de ahí así poder valorar compras buscando un desequilibrio alcista. Que para ese desequilibrio pues seguiríamos manteniendo los objetivos que teníamos por aquí. Esas zonas operativas no las vamos a tocar porque creo que van a ser importantes de todos modos para el largo plazo. Os recuerdo que eran los 3.860, 3.916 y 3.996. En los mapas de liquidaciones de Ethereum comentábamos ayer cómo se habían llevado gran parte de la liquidez que había en zona de shorts, pero seguía quedando un poquito por aquí en torno a los 3.748 y en torno a los 3.756. En zona de longs, como veis, no se han llevado demasiada liquidez. Es cierto que habían algunos niveles, pero no era tanta la cantidad. Donde empezamos a ver liquidez significativa es aquí en esta zona en torno a los 3.295. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 3.298. Liquidez de 50x estamos viendo bastante en los 3.295. Liquidez de 25x tenemos mucha en los 3.236. Y liquidez de 10x, aunque vemos aquí un poco en los 3.290, donde más estamos viendo sin duda alguna es en los 3.138. En Bookmap veíamos que entraban algunas compras a intentar defender el precio sobre los 3.585, las absorbieron, no fue suficiente. Han entrado algunas compras recientemente en los 3.350 y en los 3.318. No creo que el volumen sea tan destacable como el que veíamos en Bitcoin. Y luego también vemos algunas compras sobre estos 3.125
3.125. En los mapas de The Kingfisher no estamos viendo tampoco ninguna zona destacable cerca del precio. Sí que es cierto que habría un poco más de liquidez en zona de longs actualmente en torno a estos 3.315.